Saludos y bienvenidos a un video más de Reflexión en Thiri. Hoy vamos a hablar de los pensamientos, escuchando a los pensamientos. Y para esto voy a hacer referencia a el autor y un poco a otras corrientes e ideas, autores, que me permiten hoy en día hacer este razonamiento y compartir la información con ustedes, ¿ya? Antonio Damasio es un neurocientífico espectacular que se ha metido mucho en el tema de la conciencia. Y él surge como respuesta a un montón de avance en este campo de la neurociencia. Y él va a intentar responder qué es la mente, pero eh, desde una premisa muy digerible, muy fácil. El problema de la mente humana es que es muy difícil de llevar a concepto, es muy difícil poder gestionarla, es muy difícil racionalizarla, porque precisamente en el acto de racionalizar la mente pierde una parte importante de ella, ya que gran parte de la mente no es racional. Podemos entenderla como una mente emocional, y vamos a hablar de eso, ¿ya? Bueno, el psicoanálisis y la psicomagia son doctrinas que profundizan mucho en los símbolos de la mente, ¿ya? Pero sin llegar a explicar realmente como el origen de estas, más que el contexto y las situaciones a las cuales nos involucramos. Entonces, Antonio Damasio propone lo siguiente, y es muy sencillo de entender. Esta fue una de las cosas más espectaculares que yo he leído, este libro, el que se llama Inteligencia Natural y la Lógica de la Conciencia. Él básicamente dice que a medida que las especies fueron evolucionando, fueron adquiriendo mayor complejidad, adaptándose a la complejidad del entorno. Es decir, si tú necesitas trepar, evolutivamente hablando, vas a desarrollar herramientas para trepar. Si tú perteneces a una especie que va a volar o que vuela, seguramente va a tener otras demandas, quizás mayor velocidad, más fuerza, poder volar más tiempo, o estas aves que descansan mientras vuelan. Son a partir de una necesidad surge una mejora, ¿ya? Y esa adaptación, incluso Darwin menciona en su autobiografía que es un acto milagroso de evolución, cómo procede. Desgraciadamente nuestra vida es muy corta para ver esto a la gran escala. Es decir, yo no voy a ver evolucionar el resto de los humanos, porque yo voy a vivir acá un par de años y se acaba esto y ya está, me voy. Pero lo que puedo hacer para entender un poco cómo avanza este sistema tan espectacular de la existencia es ver la historia y ver los pasos por los cuales ha atravesado el ser humano y cualquier tipo de animal, vertebrado, invertebrado, bacteria o planta, y entender cómo funciona este sistema, qué leyes hay. De la misma manera en la que se descubrió la gravedad, empezamos a descubrir cómo funciona esta cosa a medida que la tecnología avanza, que es nuestra mejor herramienta para desescudriñar los misterios. Ya. Voy a hacer una mención. No es estrictamente necesario desescudriñar estos misterios. Mucha gente vive tremendamente feliz con la información que maneja, o con su ignorancia, o como se quiera ver, o depositando todas estas respuestas a algo mágico, a algo fuera de nosotros, como puede ser una religión o una ideología, y nos hacen estas preguntas y viven su vida siguiendo sus instintos, sus preocupaciones, sus pensamientos, lo que sea, ¿ya? Creo que es importante mencionar eso porque esta búsqueda para entender la mente es algo que a mí me apasiona, pero no necesariamente es o tiene que ser el foco para todos. Algunos podrá elegir cualquier otra búsqueda. Hay mil búsquedas que puede hacer, incluso dentro de una sola vida. Hay muchas búsquedas que yo a la par también de esta estoy haciendo, ¿ya? Así que bueno, siguiendo con la línea de pensamiento. Entonces Antonio Damasio dice, y de repente empezaron a aparecer las sensaciones. El frío, el calor, el miedo. ¿Qué es esto que siento? ¿No? Y ahora le ponemos nombre, decimos, cuando tú te sientes amenazado frente a una situación, eso se le llama miedo. Ok,
Eso es inteligencia emocional, podemos entender las emociones y qué quieren decirnos. Pero Antonio Damasio responde de la siguiente manera. La mente siempre busca la homeostasis y tú, por el hecho de pertenecer a un lugar y un entorno con dinámicas, con variables, vas a estar constantemente rebotando o interactuando con el entorno, y el aparato que a ti te compone para generar conciencia, que es el sistema nervioso, va a ir generando sensaciones, pensamientos homeostáticos, porque van a buscar la homeostasis, ¿ya? El equilibrio. También se puede desregular el sistema nervioso y empieza a aniquilar al sujeto. Hay enfermedades muy graves de eso. Alguna de ellas la enfermedad de autoinmune, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que tu cuerpo empiece a reaccionar con el entorno y genera información? Por ejemplo, yo salgo desabrigado a la calle en la mañana y hay viento y está muy helado. Mi cuerpo, para protegerme, va a iniciar un montón de procesos. Uno de ellos va a ser el de empezar a tiritar para generar movimiento y calor. Ahí pueden aparecer preguntas muy interesantes, como ¿cómo sabe el cuerpo que con el movimiento se genera calor? Bueno, por años de evolución. Básicamente está registrado en una parte inconsciente tuya. Tú puedes, a través de fuerza de voluntad y de conocimiento, dejar de hacerlo, pero es una acción que inicia involuntariamente y que somete a la conciencia, porque es algo de vida o muerte. Cuando son circunstancias de vida o muerte, la parte más sofisticada del ser humano, que es el uso de la razón, en la neocorteza, la última parte que se desarrolla en la escala de la evolución, la teoría de los tres cerebros lo explica, se apaga. Se apaga porque el raciocinio solo aparece cuando está la supervivencia zanjada, ¿ya? Por eso nos volvemos estúpidos cuando estamos preocupados frente a circunstancias de estrés. No podemos pensar bien. ¿Ok? Entonces se genera el frío, se inicia el tiritar, y además, y esta es la parte importante, se genera un pensamiento, se genera un sentimiento. Necesito calor. Muy obvio. Esto también sucede con el hambre. Aparece el dolor, el malestar, para que me preocupe, para que le tome peso, y luego busca comida. Y empiezas a ver más apetitosamente cosas que quizás antes no te daban apetencia. Son un montón de mecanismos y regulaciones internas de la cual tú no participas, entre comillas, y es de la que se encarga tu sistema nervioso o tu parte inconsciente, ¿ya? A propósito de mencionar el sistema nervioso, también estoy incorporando en el sistema nervioso al cerebro, ¿ya? Porque es el sistema nervioso, todos los nervios, todo el sentir, ¿ya? Recordemos que somos como una gran antena que chupa información, y esta información que chupamos genera respuestas motoras o de pensamientos en nosotros, ¿ya? Por eso la emoción viene de emoción, que es movimiento. Motion. ¿Ok? Entonces, wow. Así funciona este sistema, va generando información a partir de lo que nos rodeamos, ¿ya? Y ahí podemos entender qué es lo que sentimos. Y todo lo que sentimos tiene un origen y una justificación, aparentemente muy mundana. Son sensaciones del cuerpo, del organismo. Ya está. Ahora, esto no solo es algo físico, no solo genera respuestas físicas como el hambre, el sueño, también el confort emocional. Si tú te sientes bien en un lugar, tu cuerpo o tu sistema nervioso, tu inconsciente, te va a premiar con felicidad y placer para que ahí te quedes. Si quiere que te vayas, porque detecta a través de la intuición o de cualquier otro parámetro malestar o peligro, te va a lanzar displacer, ¿ya? Por ejemplo, si estás con una persona pero te sientes constantemente juzgado, más allá de entender que quizás tú estás traumado o no, tu cuerpo quiere que te vayas, ¿ya? Lo que no puedes es ignorar eso. Quizás lo vas a decir, le dice a la otra persona, mira, no me has hecho nada, pero me siento como mal. Y ahí se empieza a trabajar la emocionalidad y la inteligencia en los pensamientos desde una madurez muy avanzada, ¿ya? No somos necesariamente presa de lo que sentimos. No tenemos que hacerle caso a todo lo que genera nuestra emoción y todo nuestro sistema nervioso, pero por lo menos escucharlo y ver qué hacemos con eso. Si estás cómodo, estás bien, tu sistema nervioso, check. Ahora, el sistema nervioso también genera displacer frente al aburrimiento. Cuando estás en un lugar donde no estás ejercitando la mente, se genera aburrimiento, que es desagradable, ¿ya? Hay un montón de circunstancias, ¿ya? Entonces, los sentimientos homeostáticos van acompañados, primero que nada, de su toma de conocimiento, es decir, son
conscientes automáticamente, porque al aparato consciente generan esta información y proponen algo. Por ejemplo, si yo siento displacer frente a una situación donde tengo hambre, voy a buscar por ende una situación donde al menos no esté ese hambre. Y eso es la inteligencia. ¿Ya? Entonces, escuchar los pensamientos, y volviendo al inicio del video, me gusta hacer como de inicio, después del desarrollo y vuelvo al final, es, no te diría que es la única forma de vivir, pero es una parte fundamental, vincularte con tu sistema nervioso. Ahora, si estás exponiéndote a una circunstancia que te está enfermando, porque es sostenido este displacer frente a, no sé, a que te juzgan, o que te golpean, o que te humillan, o que tienes frío constantemente hasta el punto en que ya se te está doliendo y, no sé, se te va a caer un dedo por tanta exposición a frío en la nieve, por ejemplo, hay que tomar medidas. Y aquí está mi consejo. Evadir puede ser estratégico, pero no es la mejor solución. Tú tienes que enfrentarlo. Por ejemplo, el dolor puede ser desagradable, muy desagradable. Yo hoy día mismo fui al dentista. Es doloroso. Pero puedo tomarme una pastilla para el dolor, evadir hasta el momento en que empieza a avanzar la carie y termino perdiendo el diente. Por supuesto que yo no quiero llegar a ese punto. Entonces lo que voy a hacer es escuchar la emoción. Me dice, oye, acá hay algo que está mal. Dolor, displacer. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos al dentista. Por ejemplo, si tuviéramos otro sentimiento como podría ser el de, no sé, tengo frío porque vivo en la Antártida y ya estoy cansado de sentir frío. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a tomarme una pastilla, una droga, para dejar de sentir frío. Entonces tu sistema nervioso dice, ok, me bloquearon mi receptor de neurotransmisor para emitir esta señal. Bueno, sale a la intemperie. Y está tan helado que terminas congelándote una mano y pierdes la mano. Wow, parece ser que ese malestar, que ese displacer tenía una función. De la misma manera en la que tiene una función estar feliz en un lugar. Debiste haberte quedado ahí si eras feliz en ese lugar. Por norma general. Por supuesto que hay circunstancias, sobre todo en cerebros que tienen una desregulación o atrofiado el sistema del apego en la infancia y entienden como bueno lo que es malo para su sistema nervioso. Por ejemplo, un lugar donde el 90% te humillan, pero el otro 10% está feliz y tu sistema nervioso premia eso más que todo el malestar, bueno, te vas a quedar ahí, porque al final el placer va a ser tan grande y ahí es donde tú tienes que entrar con procedimiento y ahí es donde digo, quizás el tratamiento farmacológico te puede ayudar en circunstancias puntuales. Pero yo soy partidario de la lucidez. Solo la lucidez puedes expresar y luchar contra realmente los sentimientos. Las adicciones y todos los trastornos de la mente tienen que ver con un cataclismo de emociones negativas o de pensamientos que no soportas y quieres arrancar de eso. Muy generalmente, por no decir siempre, hay depresión, tristeza, pena, confusión, culpa, miedo, abrumadormente alto en las personas que son adictas a algo. ¿Ya? Cualquier adicción es someter a tu voluntad, y someter a tu voluntad significa que tus pensamientos son tan urgentes y no son escuchados, y eso genera un problema y termina generando una dependencia, algo para sobrellevar. Ahora, ¿qué sucede cuando no puedo escapar de lo que me enferma? Por ejemplo, este sistema de la prisa, cuando Byung-Chul Han habla, filósofo surcoreano de la sociedad del cansancio y la sociedad del rendimiento, cuando él habla de que el sistema es lo que nos enferma, la presión social y ahora este concepto del FOMO, el miedo a perderme la novedad, estar siempre actualizado, esa necesidad empieza a meter un virus en tu cabeza, que es el del sentimiento ya no homeostático, sino sentimiento artificialmente homeostático de tengo que estar al día, y se genera una nueva necesidad. Ojo ahí, tenemos que precisamente entregarnos a los placeres. El hedonismo un poco está bien, pero la vida es más que solamente hedonismo, es más que solo placer, es más que solo emociones, también irracionalidad, mirada a largo plazo, pensar en tu tribu, tu rol, tu propósito, un montón de cosas. Así que nada, esa es la reflexión del día de hoy, espero les sirva escuchando los sentimientos. Antonio Damasio, un autor espectacular, tiene un montón de libros. Nos vemos en el siguiente video, adiós.